Buenas, aquí su profesor de redacción Alejandro Álvarez Nieves para discutir con ustedes eh, algunas cositas básicas de redacción. Lo primero que quisiera abordarles a ustedes es de un modelo, ¿verdad? El modelo básico de la comunicación de Shannon y Weaver del 49, que, ¿verdad? Lo han modificado un montón de veces, pero es realmente, ¿verdad? Ese esfuerzo post Segunda Guerra Mundial para teorizar sobre cómo nos comunicamos, lo que realmente abre la puerta para una posible teoría de la traducción ya más separada de lo que es la lingüística aplicada, que era la que bajo la rama bajo la cual se enseñaba traductología. Pues bien, el modelo de Shannon y Weaver es bastante claro. Sí, ¿verdad? Es el modelo que ustedes, esto se lo dieron ustedes quizás en español básico si tuvieron un buen profesor o profesora. Y básicamente lo que habla es que, ¿verdad? Hay una fuente de información, ¿verdad? Un mensaje que usted quiere transmitir y eso lo puede transmitir pues, a través de usted, un televisor, un papel, ¿verdad? Algún tipo de medio de transmisión. Eso también, ¿verdad? Se la de ruido semántico porque son los aspectos que interfieren entre esa fuente y el transmisor, como pues si es una persona, su punto de vista, sí, por ejemplo. Y ese transmisor, ¿verdad? Conlleva este mensaje a través de un canal, pues la voz, pues la escritura, video, etcétera. ¿No? Eso es lo que se refiere al canal, ¿verdad? Esa señal. Ese mensaje, ¿verdad? Va a llegar, que en este caso la señal puede ser también una lengua en particular, ¿verdad? La lengua la lleva a un receptor, ¿verdad? Que puede ser el destinatario, ¿verdad? Aquí mi destino final del mensaje o no, ¿verdad? Así que si el receptor, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? El cliente, por ejemplo, no es la persona con que realmente quiero darle el mensaje finalmente, pues brinca al destino, así que al destinatario. Así que ese es el modelo de la comunicación, ¿verdad? Que fíjense que aplica la redacción, ¿verdad? Usted, ¿verdad? La persona que se le atribuye la autoría, el autor o la autora, tiene un mensaje que quiere comunicar, ¿verdad? Tiene un mensaje, una información, y se convierte, ¿verdad? En el redactor o la redactora se convierte en el transmisor de ese mensaje que emplea, ¿verdad? En el caso de esta clase, la lengua española escrita, ¿verdad? Como lengua española como señal, ¿verdad? Y escrito el canal, ¿no? Y para un receptor que sería yo, y si acaso, si yo no fuera un cliente, en este caso yo soy un receptor destinatario, ¿verdad? Pero si fuera para un cliente, pues el cliente es el receptor y la persona que el cliente quiere que realmente lea su mensaje sería el destinatario final. Pues bien, eh, Valentín García Yebra, el traductólogo español de que murió recientemente, ¿verdad? Muy prolífico sobre todo en los años 80, eh, hizo una especie de reconfiguración del modelo de Shannon y Weaver para la traducción, ¿verdad? Así que esto es importante porque entonces la realidad, quizás las siglas signifiquen cosas distintas, pero es el mismo modelo, ¿verdad? Esa realidad, ese mensaje a través de un mensaje, ¿verdad? Y a través de un canal que lo tiene un emisor y ese emisor, ¿verdad? Mediante lo que en los 80 llamaban la lengua original o lengua de partida, como decimos ahora, ¿verdad? Produce un texto en lengua original, un texto en lengua de partida.
¿verdad? Ese es lo que nosotros llamamos nuestro autor, ¿verdad? Con el que vamos a traducir. Y ese texto de lengua original se convierte también en otro conocimiento, ¿verdad? La realidad produce un conocimiento, conocimiento 2, y nosotros, y quien traduce, ¿verdad? Los traductores y traductoras, nos convertimos en ese emisor de que mediante una lengua de traducción, una lengua traducida, eh, producimos un texto en lengua de traducción. Y este conocimiento 2 sería, ¿verdad?, el que se produce gracias a la traducción. En otras palabras, ya García Yebra estaba, mediante su modificación del modelo de Sharon y Weaver, estaba ya prediciendo lo que los teóricos más recientes, los que yo más me allego en la traductología y la que más sentido tiene y lógica tiene para mí, es que que la traducción no es otra cosa que una reescritura de un texto, y por eso es una reescritura, es una relectura, ¿no? Y ciertamente este texto de lengua de partida, uno en su cabeza lo desmonta, ¿verdad? En este proceso aquí, ¿verdad? Este conocimiento en lengua inglesa, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo desmontamos, lo refiguramos en una lengua de traducción que es el español y producimos el texto traducido. Así que el proceso, la traducción, ¿verdad? Yo lo marco, ese fue mi estudio doctoral, ¿verdad? La marca que hice. Está aquí. Aquí es que está la traducción. Aquí es que estamos nosotros. Así que no es muy ilógico pensar que la redacción es parte de la traducción. Pues, podemos decir que la redacción o la producción de un texto, ¿verdad?, es la mitad de lo que supone una traducción. Y sin duda alguna, nosotros los traductores podemos, ¿verdad?, profesionalmente dedicarnos a la redacción o la corrección de textos redactados, además de los textos traducidos. Así que, nada, se los pongo, ¿verdad?, como es la única teoría que vamos a tener en cuanto al texto. Bien, eh, un texto, ¿verdad?, un texto escrito debería obedecer a varios criterios. Esta lectura la van a tener, la tienen disponible ahora, también la tendremos el semestre que viene, cuando ya la haremos ya a nivel textual, pero hay 7 criterios, ¿verdad?, que debe tener un buen texto, que deberíamos observar, vamos a mencionar en esta ocasión. ¿Okay? El primero, aquí están los 7 criterios de textualidad. El primero, perdón, disculpen. El primero es la cohesión. Y como dice ahí la lectura, la cohesión es la conexión que surge cuando la interacción de de un elemento del texto depende de otro elemento de este, ¿verdad? Es decir, la cohesión es la lógica que se genera, ¿verdad?, dentro del propio texto, dentro de la propia oración, dentro del propio párrafo, ¿verdad? En otras palabras, para yo tener una buena cohesión en un texto, tengo que tener buena concordancia de género y número, tengo que tener buena concordancia de los tiempos verbales, tener claro quién está hablando en el sujeto, etc. Así que obedecer ciertas categorías gramaticales básicas de un texto aporta a una cohesión, que es una lógica mínima, ¿verdad? Que adquiere el propio texto, eh, a nivel de entre oraciones ¿verdad?, y partes mínimas del texto. Ahora bien, entre partes más extensas, ¿verdad?, esa conexión se cambia a coherencia. La coherencia, entonces, ¿verdad?, es la conexión que se produce entre el texto y su contexto. ¿Ok? La cohesión es es la lógica, ¿verdad?, que se produce dentro del propio texto con el propio texto, mientras que la coherencia es la conexión que se produce, ¿verdad?, la lógica que se produce del texto con su contexto, con lo que no está. Así que, por ejemplo, si yo redactara un parte jurídico, yo esperaría cierta jerga, cierta terminología, ciertas frases hechas, porque es la convención eh, que supone un texto jurídico. Por ejemplo, y debe ser coherente
con el género de la producción de ese texto. Así que tenemos dos tipos de conexión lógica que deben obedecer los textos. Uno, la cohesión, que tiene que ver más con una corrección gramatical básica interna, y la coherencia, que tiene que ver con no solamente esa conexión con el contexto del propio texto, sino también con la tipología y la situación comunicativa. Bien, el tercer criterio, que es la intencionalidad, significa, ¿verdad? Como dice ahí, que los autores y hablantes deben tener una intención consciente de lograr objetivos específicos del mensaje. Es decir, una forma muy bonita de decir, usted tiene un mensaje, usted cuando redacta, o usted cuando lee un texto redactado, debe identificar claramente qué rayos quiere decir, cuál es su intención. ¿Okay? En otras palabras, un texto, ¿verdad? Debe ser claro en su intención desde el principio. ¿Okay? ¿Y eso qué va a suponer? Que debe ir al grano, ¿verdad? Que debe ser breve, ¿okay? Y que debe ser claro, ¿verdad? En lo que quiere decir, y no darme las 80 vueltas para yo descifrar que usted quiere. Incluso un propio texto literario, cuando se ponen demasiado experimentales y uno no tiene clara la intención, hasta tampoco funcionan. Así que intención clara, intencionalidad, ese es el criterio. La aceptabilidad tiene que ver un poco, como dice ahí, es una secuencia de oraciones aceptable para la audiencia destinataria a fin de ser considerada como un texto. En otras palabras, no basta con que yo escriba un texto bien, ¿verdad? Sino que un buen texto, para que sea considerado, ¿verdad? Un texto de calidad, debe pasar el crisol del público. Todo mira, esto es como a los editores tú les preguntas por qué un autor es bueno y otro no. Mira, el que es bueno es bueno. O sea, yo no te puedo decir hay malos y hay malos, ¿verdad? Yo te puedo decir, pero sí te puedo decir que un buen texto, casi todos los lectores lo reconocen su calidad. Y en ese sentido, eso tiene que ver mucho con la aceptabilidad, ¿verdad? Que aunque quizá, mira, incluso yo he leído novelas que no me gustan, pero que sé que son buenas porque están bien hechas. No, porque puedo reconocer dos cosas. Uno, la intencionalidad, y segundo, que es aceptable porque está bien, o sea, porque está bien construido. La secuencia de oraciones está bien construida. En cuanto, el cuarto criterio es la informatividad, y tiene que ver ¿verdad? Con información nueva. Y esto más bien tiene que ver con, esto aplica más a textos académicos, ¿ok? Pero sí es también importante a la hora de publicar textos, ¿ven? Eh, las redes sociales tienen un problema, y por eso es que Facebook a veces nos harta, o Twitter, y es que un texto debe aportarme algo nuevo a mi vida. Entonces, el problema con las autopublicaciones, por ejemplo, con la literatura, ¿verdad? Poco cuidada, es que, por ejemplo, un texto producido por un autor que no tiene mucha lectura, no tiene mucha cultura universal, va a repetir cosas que otros han dicho. O no sabe refutar bien lo que otro ha dicho porque no ha dominado el campo. En términos académicos, todo proyecto de investigación debería tener una conclusión que sea una aportación, entre comillas, nueva, es decir, quizás concurra con la mayoría, con una tradición, pero le aporte un chispito que sea suyo. Así que siempre, ¿verdad? Uno como lector espera cierta información nueva. En el caso de la literatura, que es lo que yo domino, por ejemplo, eh, toda novela es una reflexión del autor con la realidad. Y aunque sea algo que se repita mucho porque la humanidad tiene muchos elementos en común, la reflexión de tal autor, cómo me lo presenta, cómo me lo envuelve en una trama, debe ser información nueva. Mira, ¿verdad? Que quizás un autor puede ser una novela eh, narrando cómo resolvió su madurez como ser humano, pero la forma en que lo presenta es nueva. Y ahí está esa informativa, esa información de cómo me lleva, es distinta a los otros autores y por eso la hace buena.
O por ejemplo, en un texto jurídico, pues la información de resolución de un caso es nueva, entonces yo tengo que llegar, ¿verdad?, a esa información nueva de la manera más, mejor, y que esté de la manera mejor presentada posible. Bueno, eso tiene que ver con la informatividad. La situacionalidad, ¿verdad?, que es el sexto criterio, ¿verdad?, tiene que ver que tiene que ver clara, ¿verdad?, completamente, y tiene que ver mucho con la C, ¿verdad?, con la intencionalidad. Eh, el autor o la autora tiene que tener claro en su texto que conoce la situación comunicativa. Si vuelvo al parte jurídico, ¿verdad?, si yo estoy escribiendo, ¿verdad?, una sentencia para un caso de un juez, ¿verdad?, pues tengo que tener claro que primero, que este va a ser el ámbito más formal posible. Segundo, dominar un léxico. Tercero, dominar una tipología, porque las sentencias tienen un formato fijo de texto. Y cuarto, no puedo tener ningún tipo de lindeza, no puedo tener, ¿verdad?, no puedo añadir ningún tipo de chulería y nada subjetivo, porque estoy escribiendo un parte jurídico, ¿verdad? Mi situación comunicativa no me da ningún tipo de libertad para emitir opiniones que sean subjetivas y poco probables, ¿verdad? Esta es una sentencia. Así que yo debería decir por todo lo expuesto, esta es mi decisión y el tribunal resuelve de esta manera, punto, punto y punto, ¿verdad? Eso es situacionalidad. Si estoy escribiendo una receta de cocina, pues lo más seguro yo tenga que escribir, ¿verdad?, primero una lista de ingredientes y segundo un párrafo en el que un saludito a la alarma del carro, hola, eh, y un párrafo con las instrucciones. A veces en español nos gustan hacer listas en vez de instrucciones en vez de párrafos. En inglés le gusta, sin embargo, ¿verdad?, en inglés le gusta una receta, por ejemplo, le gusta el procedimiento de ponerle en párrafos, mientras que el español le gusta más uno, dos, tres, ¿verdad?, poner pasos en lista. Es situacionalidad. Y la intertextualidad, que es, si no me equivoco, el último criterio que está por aquí, ¿verdad?, creo. Ahí, ¿ok?, que tiene que ver, ¿verdad?, la secuencia de oraciones que se relaciona por forma o significado con otra secuencia de oraciones. Es decir, si la coherencia de un texto tenía que ver con las oraciones, ¿verdad?, pero la cohesión y la coherencia, ambas, ¿verdad?, tienen que ver con la conexión lógica dentro de la oración misma o la conexión lógica dentro del texto y el contexto. La intertextualidad tiene que ver, ¿verdad?, sobre todo en textos extensos, en libros, ¿verdad?, hay que aplicar la intertextualidad, que las partes de mi texto se relacionen entre sí. ¿Ok? Y esos 7 conforman, ¿verdad?, los criterios de un buen texto. Uno, que tenga cohesión, ¿verdad? Y la cohesión va a suponer automáticamente una corrección gramatical. ¿Ok? La coherencia, una corrección pragmática de la pragmática, ¿verdad? Que el contexto quede claro en mi texto. Tiene que tener una intención, debe ser aceptable en público, debe informar algo nuevo, debe obedecer a una situación comunicativa y debe de ser un texto cuyas partes tengan una interacción, una relación lógica entre sí. Eso es lo que se pide, ¿verdad?, básicamente de un texto, de cualquier texto que esté bien redactado. Y los demás, ¿verdad? Pues, fíjense que hay muchos criterios que suponen cierta subjetividad y ahí, ¿verdad?, pues sería la experiencia de cada cual la que, ¿verdad?, en nuestro dominio de la gramática y de la lengua, sumado a nuestro bagaje cultural, los que, ¿verdad?, pulirán esa sensación, ese feeling, ¿verdad?, esa nocionalidad que tenemos, ¿verdad?, esos sentimientos que tiene uno en cuanto a determinar, ¿verdad?, si un texto es bueno o no. ¿Ok? Así que eso básicamente es lo que les quería hablar en cuanto a la introducción a la redacción. Lo que vamos a buscar durante todo el año es, ¿verdad?, pulir esos criterios de textualidad. Este primer semestre trabajaremos con cohesión y coherencia y un poco de intertextualidad, porque esos son los 3 componentes que van a suponer la corrección de prueba
¿verdad? El semestre que viene, pues como trabajaremos ya las partes más profundas del texto, pues entonces sí estaremos lidiando con las otras criterios de forma más eh, restrictiva. Y nada, eso es todo por ahora. Esta unidad era eso. Se pueden leer las lecturas si quieren o pueden saltar directamente a la acentuación, que sería el primer tema fuerte del curso. Hasta luego.